Porque antes vamos a hablar del invierno, el más fuerte en la historia del país y que ha golpeado a la mayoría de departamentos, pero algunos con especial fuerza como Cundinamarca. Pese a que hoy la Organización Meteorológica Mundial anunció que el fenómeno de la Niña está llegando a su fin, las cifras de afectados y de daños es muy grande. Esta temporada invernal, que se declaró a mediados del año 2010, ha sido la responsable de los más de 3 millones de damnificados que hay en el país, y puntualmente de las zonas más afectadas como Cundinamarca. Allí 115 de los 116 municipios han resultado golpeados, 80.000 personas afectadas y 15.000 viviendas también averiadas, 30.000 hectáreas de cultivos afectadas y pérdidas que ya se acercan al $500 millones. Ante semejante panorama, reconforta ver al señor gobernador del departamento atendiendo sin descanso la emergencia, y por eso lo hemos invitado esta noche en Radar. Señor gobernador Andrés González, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. ¿Cambió el poncho por la chaqueta? Es que uno usa poncho en la tierra más caliente como Girardot y la chaqueta en la altiplanicie cundiboyacense. Allá estábamos durante el día. Y se acaba de bajar del helicóptero con bota, chaqueta. Sí. ¿Cómo está la cosa hoy? No, lo de Ubaté muy afectado. Es una de las zonas más ricas de esta nación y hay más de 3.000 hectáreas en solo Simijaca, el hato ganadero desplazado, los empresarios muy golpeados. Hay que ver que estamos ante 39 municipios que están inundados, 30 que tienen deslizamientos y por ende aislados, y 46 con inundación más derrumbe, de manera que la situación es bastante crítica. De eso vamos a hablar en segundos con el gobernador que nos va a acompañar hoy en el Radar, y por supuesto del nuevo libro de Olga Bear, uno de los 15 libros más vendidos en la Feria del Libro. Segundo, regresamos con el Radar. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Y en el Radar hoy, de invitado especial, el doctor Andrés González, gobernador de Cundinamarca. Gobernador, dice la Organización Meteorológica Mundial que la Niña se acabará muy pronto, en 15, 20 días. ¿Eso es un aliciente para lo que está pasando en su departamento? Es un respiro, pero ojo, la Niña vuelve. ¿En cuánto tiempo? El mundo no lo sabe, pero volverá. Y para ello el país tiene que hacer toda una reingeniería en su infraestructura, en su planeación, en sus políticas, de manera que podamos sobrevivir, y la única manera es adaptándonos a los desafíos del cambio climático. En el caso nuestro, la Niña se irá seguramente hacia las 2 primeras semanas de junio, pero vuelve el invierno de octubre, que es más violento muchas veces que el de abril aguas mil, de manera que todo lo que tengamos que hacer, y tenemos que hacerlo sin descanso, hay que hacerlo antes de que caiga la próxima gota del próximo invierno. Tendremos 2 meses de veranillo y vuelve y juega, de manera que no hay tregua, no se puede bajar la guardia y hay que seguir trabajando a fondo. Pero gobernador, eso suena a lo que vimos siempre, y son pañitos de agua tibia, mucha motobomba, la gente que se desplaza de las riberas del río y vuelve y ocurre lo de siempre. ¿Soluciones de fondo, gobernador? De fondo, más embalses. Tenemos más de 1.000 millones de metros cúbicos, pero hay que hacer más embalses en la zona alta de la Sabana, en Río Frío, Tivita, San José, para recoger todas esas aguas de la época de invierno, soltarlas en la sequía y generar energía. En segundo lugar, continuar con el dragado. En tercer lugar, hay que revisar la planeación, hay que reasentar, hay que reubicar muchas personas que hoy están en zonas inundables y de riesgo obligatoriamente. ¿Por qué no hay se que ha hecho pasarlos? eso hasta ahora, gobernador? Algo de eso se ha hecho, pero es que son 2 siglos de una nación joven que ha cometido errores en muchos de esos temas. Nosotros inundamos humedales, llevamos los desechos de las grandes ciudades a los sitios de descanso de los ríos, nos metimos en la ribera de los ríos, urbanizamos donde no se podía. Todo eso hay que hacerlo en un gran proceso de reingeniería y de reconstrucción y de nueva planeación, nuevas políticas. El hecho de comprar los predios en las riberas del río Bogotá, ¿ya es una cosa concreta o eso es un proyecto hasta ahora? No, es absolutamente indispensable. Por un lado tenemos que hacer embalses, Sí. Hay que dragar el río, pero hay que ampliarle, hay que ampliarle el vaso al río. Muchas veces los jarillones lo que hacen es acorralar el río y el agua no se deja acorralar. Por eso hay que ampliarle la base al río, y para eso en unos casos serán 30 metros, en otros más. Todos los descansos, todos los meandros del río hay que recuperarlos. La foto que tenemos hoy en la historia, hay que guardarla muy bien, porque ese es el gran mapa de la nueva planeación.
conservándole los lugares de descanso al río. Y eso hay que hacer con el río Bogotá. Pero es una maravillosa oportunidad. Uno piensa en el Támesis o en el Sena, donde al lado del río se van a recuperar unas zonas, de manera que la próxima generación va a tener la zona más bella y la más apropiada de inversión va a ser dándole la cara al río. En esos sitios que hay que adquirir hay que hacer lagunas, parques, caminos, zonas donde pueda llegar el agua cuando crezca naturalmente el río, pero cuando se retira deja espacio de recreación. El río vuelve a tomar lo que le ha sido robado. Así ¿Cuándo es. empieza ese programa, gobernador? El estudio ya terminó, fueron más de 2 años de estudio de detalle. Tiene un crédito del Banco Mundial en este momento. Precisamente esta semana hay una misión del Banco Mundial en Colombia mirando el tema. Está en el análisis de los pliegos de licitación. Este año se debe licitar las obras de reingeniería de 80 kilómetros entre Chía y Soacha, pero esto todo nos ha enseñado que no basta eso. Hay que hacerlo también desde Villapinzón hasta Chía, porque también está acogotada, está encerrada el cauce alto del río Bogotá. Gobernador, ¿y dónde va a salir toda esa plata? Distintas fuentes. Hay una sobretasa ambiental que pagamos todos los habitantes y ciudadanos de la región capital. Esa sobretasa ambiental ya está en una caja hoy cercana a los 300.000 millones de pesos. Cuidado, no diga muy duro, gobernador, porque de pronto con lo... y a eso se sumaría un crédito. Aquí hay que hacer una ingeniería a largo plazo, es decir, esa misma sobretasa, recogiéndola a 20 años, sí, nos daría para hacer la inversión pertinente. Gobernador, ¿y cómo garantizar que la gente no vuelva a estacionarse en esos sitios? En primer lugar, medidas correctivas, policivas, obligatorias, hay que hacerlo. Y además incentivos. Por ejemplo, el campesino humilde, porque la gente pobre termina metida entre los ríos. El campesino que le hacemos una reubicación de su vivienda en Biotá, en Apulo, en Girardot o en Puerto Salgar, le damos la nueva vivienda, pero a cambio él debe entregar los derechos que posea del sitio actual, y allí siempre bajo la condición de que hay una demolición de ese sitio y eso se vuelve parque. Usted comenzó hoy la operación Diablo Rojo. Rápidamente, ¿qué consiste? ¿Dragar el río Bogotá? Sí, ¿Qué sentido tiene eso? Es destapar, es quitar esas jivas, esos torupes que se producen por sedimentación y que obviamente trancan el paso del río, generan embalsamientos y le quitan velocidad. Es una más de las estrategias, pero además tiene un sentido pedagógico. Diablo Rojo, ¿por qué? Porque es que hay que sacar mucho desperdicio, basura, desechos que la gente bota a los ríos, a los canales, allí todos tenemos que colaborar. Uno encuentra hasta neveras en los ríos y en los canales, de manera que por eso hay que destapar y eso le da más velocidad al agua. Gobernador, hay zonas, Chía, los restauranteros en Chía, la parte de La Vega, de esas carreteras que han estado cerradas, esa gente vive de la gente que pasa en los carros. ¿Qué vamos a hacer con esos desempleados y la gente que se está quebrando en este momento? Mire, gravemente afectados. Puerto Bogotá se quedaron sin oficio porque se cayó literalmente la carretera entre Guadua y Honda. En Ubaté, los ganaderos y los productores de leche. De manera que en algunos casos hay que hacer transformación productiva, pero hay que generar más empleo. ¿Qué diría yo que hay que hacer pronto? Generar empleo con vivienda. Tenemos que construir mucha vivienda nueva. Pues cada vivienda de esas nos genera 3,5 empleo. Y hay que hacer más obras públicas, hay que hacer nuevas carreteras, hay que reconstruir. Bueno, esas obras públicas nos tienen que generar una demanda de empleo para todas estas personas que están afectadas. Y además crédito para empresarios, porque habrá otros que no son obreros de la construcción. Tenemos que hacer créditos para nuevos proyectos con un periodo de gracia no menor a 1 año. De manera que ya en 1 año tengamos nuevas cosechas o nuevas actividades productivas. Lo vimos en Útica, en esa emergencia que gracias a Dios no cobró tanto una tragedia grande como hubiera podido ser. Útica se tienen que trasladar, hay pueblos que se tienen que trasladar, gobernador. Hay que trasladar cuando menos 300 viviendas en Útica, cuando menos. Los estudios técnicos... Pero pueblos enteros no, gobernador. Yo esperaría que no, pero nos lo dirán los estudios técnicos de Ingiominas. Ellos nos están haciendo el análisis cuidadoso de los suelos para saber hasta dónde hay que operar. A veces hay que hacerlo. Lo hice con San Cayetano hace 10 años. Fue el primer municipio trasladado totalmente en Cundinamarca y lo llevamos de un lugar a otro. Y hoy, pues la gente se salvó de ese movimiento de masas, de la mano de los técnicos. Ellos nos dirán si en Cabrera, si en Biotá, si en Útica, hasta dónde hay que hacer la reubicación. Gobernador, hay muchos departamentos, hay 23 afectados, pero ¿por qué Cundinamarca es de los más golpeados? Porque se nos unen 2 condiciones. Somos un departamento de montaña, las aguas se saturan, vienen los movimientos de la capa vegetal por la deforestación, ese material
genera represamientos en quebradas y ríos que a su vez generan avalanchas. Y toda esa agua que sale de nuestras cúspides montañosas termina en los valles del río Bogotá o Ubaté, generando grandes inundaciones. El número de las aguas, el volumen creció enormemente, de 5 milímetros en el nacimiento del río pasó a 50. Es decir, este fenómeno de la Niña, que va a continuar en la historia de esta nación, pues lo que significa es que lo que se da, las precipitaciones de agua, caen en dimensiones diluvianas, claro, pero en muy poco tiempo. Es decir, en un día llueve lo de 6 meses. Y eso puede arrasar con la población. Gobernador, alrededor de Bogotá, todo lo de Chía, la Universidad de La Sabana, todos esos barrios, si vuelve a llover, ¿vuelven a inundarse? ¿Será que tienen que ser trasladar a la Universidad de La Sabana? ¿Eso se va a arreglar? ¿Qué va a pasar? Pues hay que acometer todas las obras de reingeniería de toda la región. Hay que hacer un embalse en Río Frío para contener las aguas del Río Frío. Hay que hacer muchas más inversiones en Chía y en Cajicá para modernizar el alcantarillado. Y en cada caso concreto los expertos dirán qué hay que hacer. Yo sé que la universidad está haciendo un estudio muy juicioso con una misión holandesa, ya determinarán qué es lo que procede. Pero lo bueno de la universidad es el ejemplo y el tesón y el coraje. Claro, que sigan las clases, que sigue la universidad, hay sedes alternas, fortaleza en medio de la adversidad, les he escuchado. Eso es lo fundamental. Gobernador, es verdad que hay sitios de jarillones que los tiene que cuidar la policía porque por un lado bloquean, pero ¿los vecinos creen que se les va a desbordar el agua? Claro, o sea, ha habido muchos casos del sálvese quien pueda. Aquí mismo en el río Bogotá hay sectores donde por la noche se han tratado de pasar para romper los jarillones del frente. Y hay otros sectores en la provincia de Ubaté donde hoy me comentaban ello. Hay que ponerle orden, autoridad, pero en general yo lo que diría es que nuestra gente está toda muy unida trabajando para sortear este desafío. Nos impresiona mucho que usted, como ejemplo para muchos otros líderes y gobernadores y alcaldes del país, siempre ha estado. ¿Cómo hace para estar en todos los lugares de la emergencia, gobernador? No, yo recorro todo mi departamento en forma permanente a través de todos los medios de transporte que consiga. Hay mucho dolor, la gente tiene muchas dificultades, a veces hasta ira, pero hay que acompañarla, hay que estar con ellos y yo creo que en eso hay mucha gente en este país que está trabajando, que se está entregando. Mire, el ejército, la policía. Claro. Qué maravilla, qué ejemplo el de esas personas. Y ese es el camino que hay que seguir el gobierno nacional. Yo creo que aquí lo que hay es todo un país de pie y mucha gente trabajando. Pero reconforta verlo usted, gobernador de Cundinamarca, siempre al frente de la emergencia. Por eso lo hemos traído, para que nos cuente la situación de Cundinamarca. Y ojalá de verdad pronto pase la emergencia y nuestros compatriotas de Cundinamarca estén al otro lado luego de este invierno. Gobernador, gracias, que siga trabajando y descanse de vez en cuando, que se lo merece. Después de la Niña. Gracias, gobernador. Muy amable.